Buenas tardes, estudiantes. Mi nombre es Paola Andrea Buitrago Cadavid. Soy ingeniera electrónica de la Universidad de Antioquia, magíster en modelación y ciencia computacional de la Universidad de Medellín y actualmente docente de la Escuela de Ciencias Básicas de la CANETE. Les voy a explicar el funcionamiento de un resistor como elemento pasivo en un circuito. A continuación podrán observar una resistencia de 4 bandas. La forma de leer una resistencia de 4 bandas es de izquierda a derecha. También de 5 bandas o de 6 bandas se lee de izquierda a derecha. La última banda, que es la que les estoy mostrando aquí con el puntero, es la banda de la tolerancia. En la siguiente resistencia pueden observar una resistencia de 5 bandas. Observan que estas 5 bandas tiene la última banda, siempre la vamos a considerar nuevamente, como les decía, como la banda de tolerancia. En la siguiente tabla les voy a explicar cómo podemos sacar, de acuerdo a los colores de las resistencias de sus bandas, el valor de la resistencia. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, para una resistencia de 4 bandas, el color marrón es el 1, el color verde es el 5 y el color rojo es el 2. Como tercera banda significa el multiplicador en una resistencia de 4 bandas. ¿Esto qué quiere decir? Que tengo una resistencia de 1, 5, o sea, 15 por 10 a la 2. Y 15 por 10 a la 2 significa o 1500 ohmios o usar el prefijo de kiloohmios, que significa 1.15 kiloohmios. La última banda es el color dorado, que significa que es una resistencia con 5% de tolerancia. Es decir, que su rango e intervalo de valores está por encima de 1.5 sacándole el 5% o por debajo de 1.5 kiloohmios sacándole a este valor el 5%. Igualmente para la resistencia de 5 bandas leemos de izquierda a derecha, donde la última banda es la banda de tolerancia, que en este caso esta resistencia es con una tolerancia de 1%. Para la resistencia de 6 bandas la leemos igual de izquierda a derecha, la última banda, ya para esta, como es una de precisión, se dice que son 100 partes por millón, mientras que la quinta banda es la tolerancia. En este caso, como es color oro, sería del 5%. Y si fuéramos a leer el valor de esta resistencia, diríamos el azul es el 6, el que le sigue rojo es el 2, el negro es el 0, entonces vamos con 620, y el naranja es el 3, o sea que sería 620 por 10 a la 3, lo que significaría que es una resistencia de 620 kiloohmios, y como el último es 100, de 100 partes por millón. Fuera de ello, ya sabemos que su tolerancia es del 5%, entonces su valor está estimado en un intervalo entre 620 kiloohmios, y sacamos el 5%, o sea, por encima y por debajo. A continuación les muestro el ejemplo de una aplicación con circuitos donde el alambrado que vemos aquí a continuación son elementos como resistores, y encontramos también un elemento que ya es no pasivo, como un transistor, que es el que podemos ver aquí con el puntero del mouse. Estos que les coloco acá es el resistor que les estaba explicando, que tiene bandas para poder identificar el valor de sus resistencias. Cada uno de los nodos que vemos acá son conexiones que tiene este protoboard, donde cada elemento que conectemos en una misma hilera significará que está conectado al mismo punto, o sea, en serie. Y si leemos dentro del protoboard, cada uno de estos a manera de columnas, por ejemplo, en esta primera columna, estos puntos entre sí no están conectados. Ahora, ¿cómo se puede medir, por ejemplo, el voltaje, la corriente o los ohmios en un circuito? Usamos, por ejemplo, el Fluke o un multímetro. En este caso es de marca Fluke. Este multímetro permite, por ejemplo, con esta perilla mostrar, por ejemplo, el voltaje AC, voltaje DC, y aquí es la posición para leer ohmios. En estas perillas que vemos de acá, o mejor dicho, estos conectores, podemos colocar puntos del multímetro donde este está conectado a tierra y acá es para leer voltaje. Cuando los coloquemos acá, por ejemplo, la punta roja acá del multímetro sería para amperios y la punta de acá negra sería para tierra. Entonces, la forma correcta, por ejemplo, para medir voltaje o ohmios es colocar la punta roja en esta parte del multímetro y la punta negra en esta conexión donde vemos acá en este conector negro. Luego ubicamos la perilla en la parte de ohmios y de esta forma podemos ver el valor de una resistencia y así verificar el equivalente de la resistencia que hemos visto en esta tabla anterior, como les mostraba, verificar el valor de dicha resistencia que he leído de la tabla
lo podemos obtener, verlo directamente en un elemento o en un instrumento de medida como es el multímetro. Muy bien, muchas de las aplicaciones en ingeniería buscan resolver problemas. Normalmente, elementos tan básicos como estos resistores que les mostraba a continuación, como usar este tipo de resistencias, sea de 5 bandas o resistencias de precisión, buscan, por ejemplo, hacer alambrados de tipo paralelo o serie, en los que puedo usar limitadores de voltaje o limitadores de corriente. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener un divisor de voltaje conectando varios circuitos en serie o en paralelo. Si tengo un circuito mixto donde tengo varios circuitos montados, por ejemplo, en serie y en paralelo, varios en paralelo significaría que la corriente tendría que ser dividida, porque por cada nodo, como les estaba indicando ahorita, en este circuito de acá, que vuelvo nuevamente a mostrarles la diapositiva, cuando ustedes hagan un alambrado, por ejemplo, esta resistencia está alambrada entre este nodo y este nodo, y yo puedo alambrar otra resistencia, por ejemplo, entre este nodo y otro nodo por acá. Esta otra resistencia la podría alambrar entre un nodo de acá, por ejemplo, y este otro nodo. Entonces ahí podría conectar un circuito serie aquí, alimentarlo donde ustedes ven, por ejemplo, este cable. Nuevamente coloco la diapositiva y observan que este cable rojo, por ejemplo, este cable rojo aquí está haciendo un puente entre este nodo y este nodo, indicando que estos dos puntos son los mismos. Y miren que se observan, por ejemplo, este condensador está pegado a este nodo de esta resistencia y este otro dispositivo está pegado a este nodo de esta resistencia. Este dispositivo también puede ser otro tipo de resistencia, aunque como lo vemos en este circuito, yo voy a rotarlo a ver si podemos observarlo de una forma mejor. En la forma en cómo está montado este circuito, estos acá, vamos a ver una diferenciación. Estas las conocemos como resistencias, como se los explicaba, porque están representadas por bandas. Entonces ya uno las sabe identificar según el fabricante, que un dispositivo que encontremos de esta forma en el mercado, sabemos que ya son resistores. Pero si encontramos, por ejemplo, un circuito de estos, que tiene, por ejemplo, estas tres terminaciones, en realidad estos son transistores, que para este caso, digamos que no lo voy a explicar porque nuestras diapositivas están enfocadas a elementos básicos como pasivos, pero estos que tenemos aquí azules, por ejemplo, son condensadores, mírenlos acá, que son dispositivos que permiten almacenar la energía en forma de voltaje. Esa es una forma de aplicación en ingeniería que también se puede usar. Bueno, la idea de todo esto era que se comprendieran cada uno de los elementos básicos que se usan, digamos, en cursos como física electrónica, como circuitos eléctricos, y que pudiéramos entender cómo incluso podríamos decirlo, como en unas simples luces de Navidad, esos simples bombillitos que tenemos ahí, esos son resistencias, esos LEDs, estos son, o sea, ellos tienen en su interior un alambrito y ese alambrito es un resistor, hace las veces de un resistor y está compuesto de tungsteno. Bueno, ya damos por terminada esta charla. Para otra oportunidad, les habla Paola Andrea Buitrago Cadavid y que tengan una feliz tarde. Hasta pronto.